Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Qué bueno que estamos despiertos, ¿verdad? Estamos iniciando el mes de diciembre. Es un mes muy bonito, muy alegre, porque celebramos la Navidad. Y la Navidad es el nacimiento de Jesús. Vamos a saludar a aquellos que nos visitan por primera vez. ¿Hay una persona que nos visita por primera vez? ¿Puede levantar su mano? Dios les bendiga, Dios les guarde. Un aplauso, ¿verdad?, para ella. Aquí están mis hermanos en primera fila. Voy a rogar que se pongan de pie si son tan amables. Pónganse de pie, por favor. Y volteen para que la iglesia los vea. Volteen, por favor. Volteen. Ellos son hermanos del refugio que hemos estado atendiendo. Sean bienvenidos. Siéntanse como en casa. Esta es su familia, iglesia. Mis hermanos de misericordia y colaboradores de diferentes ministerios han estado visitando el refugio y han estado presentando a Cristo como Señor y Salvador, y ellos han reconocido que Jesucristo es su Rey y en Cristo hay salvación. También me han dicho que quieren bautizarse y damos gloria a Dios porque estamos haciendo la gran comisión, iglesia. Ellos han venido a visitarnos, a conocernos, pero también nosotros dichosos de conocerlos a ustedes, que sean bienvenidos y esperamos que la palabra del Señor sea de alimento como todos los domingos. También sean bienvenidos el resto de los hermanos, visitantes, amigos, familiares. Sé que vienen familiares también porque más tarde vamos a presentar a los niños al Señor y es una bendición poder presentar a nuestros niños al Señor para que el Señor les bendiga y ellos hacen un compromiso con el Señor. Dicho esto, también le damos la bienvenida a la gente que nos ve en YouTube, online, y voy a pedirles que les brindemos un fuerte aplauso a los hermanos que están por allá porque están conectados con nosotros, quieren recibir la palabra, estar con nosotros, pero algunos no pueden. Y toda la gloria es de Dios, ¿verdad que sí? Toda la gloria es de Dios. Me gustaría que Juan, porfa, páseme un salvavidas que tengo allí. Quiero mostrarles un salvavidas. Imagínense que esto es un salvavidas profesional. Esto es como para niños, pero yo creo que a mí me puede salvar porque yo no sé nadar. Yo no sé quiénes se identifican conmigo. ¿Quiénes no saben nadar? La mayoría, mi hermano. ¿Qué pasó allí? O sea que nosotros, si nos colocan en una piscina profunda, mar o río, hasta ahí llegamos, ¿verdad? El resto, supongo que sabe nadar, ¿verdad? Quizás hasta en diferentes estilos. Yo voy a tener este salvavidas acá, Juan, tranquilo, porque lo voy a utilizar en varias oportunidades. Ahora, una cosa es saber nadar y otra cosa es saber rescatar a una persona que se está ahogando. ¿Están de acuerdo conmigo? Una cosa es saber nadar y algunos dicen, no, yo me defiendo. En el sentido de que nadan, flotan, pero no son profesionales en esto. Pero otra cosa es rescatar a una persona que se está ahogando. De los que no sabemos nadar, ¿usted ha sentido esa sensación de ahogo que se está hundiendo? Lo han rescatado a mí como 2 veces. Unos amigos míos, sabiendo que yo no sabía nadar, me tiraron en aguas profundas. Y ellos se reían y yo me hundí, hermano. Yo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después me rescataron y ellos riéndose. Para ellos era una gracia. Pero sentirse que uno se está ahogando, literalmente está tragando agua, es horrible. La sensación de ahogarse es terrible. Y muchas personas, aún nadadores profesionales se han ahogado. ¿Verdad que sí? Por accidentes, por calambres, por cualquier otra cosa. Estar en el agua es una bendición, flotar, nadar, pero es peligroso. Entonces, para un salvavidas, saltar al agua para salvar a una persona en situación de ahogo es siempre la última opción. Yo no sé si usted sabía eso, pero para un salvavidas, la última opción, ¿cuál es? Saltar. ¿Por qué? ¿Por qué será? Yo estuve investigando esto y es verídico. Lo último que debería hacer un salvavidas
para salvar a una persona que se está ahogando es saltar al agua. ¿Qué utilizan antes? ¿Qué deberían utilizar antes? Les voy a mostrar una especie de kicks. Hay, dependiendo si es para piscina, si es para mar, si es para río, pero hay kicks de rescates. Y pueden ver como unas varillas, unas sogas, los salvavidas, aros y otros más. Y cuando ellos son entrenados, porque los entrenan para esto, no solamente saber nadar, cuando los entrenan para esto, les mencionan y los capacitan que cuando una persona se está ahogando, está desesperada, ¿verdad que sí? Está dando gritos, está en desesperación, está en ansiedad, da manotazos, da golpes, patadas, de todo. ¿Por qué? Porque se está ahogando. Y siente que su vida va a terminar, me voy a morir, dice uno. Entonces, no saber rescatar a una persona, si el rescatista, guardavidas o salvavidas, que esos son los nombres que se le dan, no sabe cómo rescatar a esa persona, puede llegar a morir. Y les cuento una historia que es verídica. Mi esposa y yo y unos amigos que están acá también, hermanos en la fe, conocimos a un joven llamado Marcos. Marcos fue un excelente amigo, de verdad que sí. Él era deportista, le gustaba mucho el fútbol, tenía 20 y tantos años, tenía muchas ilusiones, muy buen trabajador, muy generoso. Yo de verdad creo que la persona que he conocido más generosa en mi vida es él. Y la generosidad no tiene que ver con tener dinero. Él daba hasta lo que no tenía. Él era pobre, igual que cualquiera de nosotros. Pero él le encantaba sobre todo dar a las personas ancianas. Él con esas personas ancianas que nosotros por cariño le decimos viejitos, no se me irriten, él tenía un apego con las personas de la tercera edad. En una oportunidad, en unos partidos de fútbol, viajaron a la zona costera de Venezuela y después de unos partidos de fútbol pasaron por la orilla de la playa y le pidieron al conductor, porque iba todo un equipo, que querían bañarse en la playa. Hicieron una parada y muchachos al fin, jóvenes al fin, hermanos, se quitaron lo que tenían que quitarse, se quedaron en ropa para bañarse y se fueron a bañar. No es por nada, pero las playas en Venezuela son extraordinarias, exquisitas, de las mejores del mundo. Y unos pescadores de la zona le dijeron, muchachos, no se bañen acá porque es peligroso. Claro, son conocedores de la zona. Ellos escucharon a los pescadores, se retiraron de allí y fueron a otra zona donde sí supuestamente se podían bañar. ¿Qué pasó? En el equipo, que eran más de 20, habían unos que sabían nadar y otros que no sabían nadar. Otro amigo Marco y el entrenador eran las únicas dos personas que sabían nadar. Marcos y Juan. Y todo el equipo, como si supieran nadar, se metieron a la playa, mis hermanos. Y comenzaron las olas a arrastrarlos, literalmente como si el mar los quisiera tragar. Y todo el equipo comenzó a ahogarse. De verdad, eso sucedió. Y Marcos comenzó a rescatar a uno, y Juan rescataba a otros, y así fueron rescatando a otros y a otros. Un solo rescate a un rescatista lo agota. Es el trabajo de un día, un solo rescate. Marcos pudo rescatar a 5. Y el entrenador, que era mayor que él, rescató a 5. Ya cuando estaban agotados, el entrenador ve que Marcos se está quedando. Porque ya lo último que hacía era empujar a los de su equipo para salvarlo. Y Juan se introduce al mar a rescatar a Marcos. Y lamentablemente los dos se ahogaron. Marcos y Juan. Rescataron a todo el equipo, pero ellos murieron. Literalmente dieron su vida por el equipo. Cuando nos dieron la noticia no lo podíamos creer. Para nosotros fue increíble, sobre todo para mi esposa. Ella era
Él era para ella uno de sus mejores amigos. Y fue muy triste, iglesia. Ese funeral fue muy triste en el barrio. Ellos lo tuvieron que velar en el barrio, en la calle, porque no había lugar para que todos asistieran. Y pusieron las dos urnas juntas, las de Marcos y la de Juan. ¿Qué le parece esa historia? Triste, ¿verdad que sí? Terrible. Y de vez en cuando lo acuerdo de mi amigo Marco, que dio su vida por sus amigos. ¿Le parece conocida esa frase? No hay mayor amor que un amigo de su vida por otro amigo. Eso lo dijo Jesucristo. Y eso fue lo que hizo Jesucristo por sus amigos, sus apóstoles. Dio su vida por los amigos. Nosotros estamos iniciando una serie hoy que se va a llamar Jesús vino al mundo. Dígale que está a su lado. Jesús vino al mundo. Y tenemos un video de intro. Yo quiero que lo pasen. Lo tenemos, ¿verdad? Sí, vamos a ver el video de intro que hicieron los muchachos de multimedia. Al mundo. Y yo sé, ustedes me van a decir, pastor, Jesús no nació en diciembre. Yo lo sé. Se cree que nació en marzo o abril aproximadamente. Pero a nivel mundial, toda la humanidad celebra en diciembre ¿qué? La Navidad. Yo sé que le han quitado el protagonismo a Jesús porque se celebra las felices fiestas, Merry Christmas, un señor guatón que le llaman como Santa o viejito pascuero, y va a depender del país, lo van a llamar diferente. Hasta tiene una bebida famosa. También hay un adversario, un verde. ¿Cómo que se llama ese verde? El Grinch. Yo creo que el domingo me vengo disfrazado de él. Lo cierto es que han quitado a Jesús de la escena y le han dado el protagonismo a cualquier otra cosa. Al pavo, a la gallina, a cualquier plato, al cerdo, al chancho, lo que sea. Pero Jesús está fuera de la fiesta. La fiesta es para Jesús y el único que no es invitado es ¿quién? Jesús. Entonces vamos a hablar de que Jesús vino al mundo. Lo primero que vamos a ver como punto número 1 es la condición humana. Y vamos a ver versículos muy conocidos por nosotros. ¿Por qué Jesús vino al mundo? ¿Para qué vino al mundo? Si Jesús vino al mundo, ¿cómo debemos responder cuando Él vino? Sé que no estuvimos en ese tiempo, pero se habla de Él y se hablará de Él. Por más de 2000 años se ha hablado de Jesús. De hecho, la historia se dividió en antes de Cristo y después de Cristo. Se han escrito miles de canciones, poemas. Es una persona de verdad, que partió la historia en dos y revolucionó en la mejor expresión al mundo. Trajo el mensaje de salvación. Y lo que podemos ver en Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Les pregunto, ¿quién pecó?
¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Dice, cuando Adán pecó. ¿Quién pecó? Adán. ¿Qué es pecado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es pecado? Desobediencia, dicen algunos. Error, muy bien. Transgresión, maldad, iniquidad. Entonces dice que Adán pecó. Y dice, pero ¿cuándo pecó Adán? ¿Cuándo pecó Adán? Cuando desobedeció. ¿Pero en qué tiempo? ¿En qué momento? En el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después que creó la humanidad, Adán y Eva, porque él creó varón y hembra, le dio una instrucción: de todo árbol puedes comer menos de uno. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Es como cuando uno le dice al niño: puedes correr por toda la casa, puedes agarrar todos los juguetes, pero no metas las manos acá. ¿Y qué hace el niño? En lo que uno da la vuelta, mete las manos. ¿Será que nosotros fuimos así? Es como cuando uno se enamora. Te puedes enamorar de todas, pero menos de ella, dice mamá. ¿Y qué hace uno? Es ella. Menos de él. Mamá, es él. Pareciera que nos atrae lo prohibido. Y pasó con Adán, que Adán y Eva pecaron. Y dice, ¿qué pasó con ese pecado según el texto? El pecado de Adán, ¿qué hizo? Introdujo la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Y dice, de modo que la muerte se extendió, ¿quién? Hay otra consecuencia. Que nosotros, como humanos, no somos eternos, como cuerpo físico. Todos en algún momento, lamentablemente, vamos a fallecer, morir. Y eso es consecuencia de el pecado. Nos afecta a todos. Cuando nacemos con una naturaleza pecaminosa. Adán y Eva fueron creados en la santidad, perfectos, eternos, pero el pecado, que por allí lo mencionaron, la desobediencia, trajo la muerte, trajo un castigo. Fueron separados de Dios, de la gloria de Dios. Por lo tanto, no solamente ellos, todos nosotros. La palabra en Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y según este texto vemos varias verdades. ¿Cuántos han pecado? Todos hemos pecado. Pastor, pero es que yo creo que él no ha pecado. Todos. Y yo le pido por favor que usted mire el que está a su lado. Si tiene su esposa, su esposo, un amigo, un hermano, mírelo. Y piense en su mente, mi hermano es pecador como yo. Pero no le diga nada. Su hermano que lo está viendo allí, que se sonríe con usted, él es tan pecador como usted. Y yo sé que todos me miran a mí, yo también. Yo soy el peor de todos, que dijo Pablo. El primer pecador soy yo, hermano. Ahora, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La santidad de Dios, la presencia misma de Dios. ¿Quién la puede alcanzar? Todos fuimos separados de su presencia, de su gloria, de estar con Él. El castigo para la humanidad fue estar separados de Dios. Y cuando nosotros no reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, estamos separados, destituidos de la misma presencia de Dios. Lo peor que le puede pasar al ser humano es estar sin Dios. Eso es lo peor. Pero cuando nosotros estamos con Dios y Dios está con nosotros, lo tenemos todo. Podemos ser felices, tengamos o no, porque Dios está con nosotros. Se ha restablecido ese lazo eterno con el cual fue diseñado. Ahora, dile al que está a tu lado un pecado que practicabas en el pasado. Yo les voy a dar 1 minuto, 2 minutos, y usted se va a voltear con el que está al lado, a la derecha, a la izquierda, y usted le va a decir, mire, yo era mentiroso. Yo era ladrón, le dice.
Dígale, dígale. Dígale que está a su lado, yo era orgulloso. Hay unos hombres que le gustaban mucho las mujeres, ¿verdad? Mujeriegos. Dígalo, ese era un pecado que practicaba antes. Muy bien. ¿Sí compartieron qué pecado practicaban antes? Vamos a nombrar algunos pecados que practicábamos antes. Mentir, ¿verdad? ¿Quiénes eran mentirosos? Los demás nunca dijeron una mentira. Los que no levantaron la mano son peores, porque ni siquiera lo reconocen. Hermano, todos en un momento hemos mentido, ¿verdad que sí? Yo sé que las disfrazamos, una mentira blanca, una mentira gris, una mentira pequeña. ¿Qué otro pecado? La amargura, el orgullo, la ira, los pleitos, la venganza. ¿Qué más? Envidia, el licor, por acá dicen así. La lujuria, muchas cosas. Eso éramos antes. ¿Quién cambió esa condición de pecador a santos? Jesucristo, ¿verdad? Gracias a Jesucristo, ahora somos santos. Ahora dígale que está a su lado, yo soy un santo del Señor, dígale. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero usted me puede decir, pastor, pero yo peco. Sí, usted y yo pecamos ocasionalmente. Y cuando nosotros pecamos, ¿qué pasa? Nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nuestras vidas y nos redarguye y nos dice, eso está mal. Nos sentimos mal y pedimos perdón al Señor y nos apartamos del pecado. Ya no practicamos el pecado porque el que practica el pecado no ha nacido de nuevo. Pero nosotros hemos nacido de nuevo, ahora somos hombres nuevos, son mujeres nuevas y Dios nos ve como santos, como si nunca hubiésemos pecado. Eso es maravilloso, iglesia. Eso es maravilloso porque Dios nos ve así, como si nunca hubiésemos pecado, porque Él nos ve a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Ahora, recuerdan que hablamos no solamente del salvavidas, sino de la persona que salva vidas. Usted se va a imaginar que yo soy un salvavidas. Yo sé que les dije que no sabía nadar, pero usted se imagina que yo sé nadar, soy profesional en nadar, no solamente soy un rescatista. ¿Ya? ¿Sí lo creen o no? Hermano, tengan fe. Tengan fe. Entonces, el rescatista, el salvavidas, guardavidas, ¿qué hace? Rescatar, ¿verdad? Pero ya dijimos que lo último que hace es lanzarse o saltar al agua. ¿Qué elementos debería utilizar antes? El salvador, flotadores. Yo leía y los rescatistas deben ser creativos. Pueden utilizar varas, ganchos, cuerdas, incluso los pantalones. Pueden unir 2 o 3 pantalones para llevarlo a la persona que se está ahogando y una vez atraerlo. Esa es la manera más segura. ¿Por qué? Porque ya sabemos de los riesgos que pasan. Si una persona, un rescatista, se lanza y no tiene cuidado y el que se está ahogando le da un golpe, un codazo, lo puede desmayar y va a morir el rescatista y el que se está ahogando. Serían 2 personas. Ahora, espiritualmente, nosotros nos estamos ahogando, ¿sí o no? Todos nosotros nos estamos ahogando. Es más, la Biblia dice algo más tremendo, mis hermanos. La Biblia dice algo más tremendo. Dice en Efesios 2:1, dice, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. ¿Cómo estábamos todos? Muertos. Éramos como muertos caminantes. Y lo que causó la muerte, lo leíamos, es que
El pecado trae a la luz la muerte y todos nosotros éramos muertos. Por lo tanto, no nos podíamos salvar. En la vida podemos estar ahogándonos emocionalmente, espiritualmente, financieramente y en muchas áreas, pero espiritualmente no solamente nos estábamos ahogando, estábamos muertos. Éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, el hombre y la mujer no pueden hacer nada para salvarse. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Y cómo es un muerto? Muerto. Muerto, muerto. Es más, un muerto de 4 días, ¿usted lo ha visto? De 5 días, yo los he visto. De 1 semana o 2. Es terrible la descomposición y el hedor que sale de allí. Yo vi muchos muertos por un trabajo que tuve en una prensa y encontrábamos muertos de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y eran millones de gusanos que salían por todas las cavidades como ojos, nariz, boca, oídos. El pecado hace eso en nosotros, hacía eso en nosotros. Por eso la palabra dice, hace tiempo ustedes estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que está en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Y aquí entra en escena otro personaje. No solamente nosotros que antes estábamos muertos, sino que hay un gobernador de las tinieblas. ¿Cómo se llama ese gobernador? Satanás, diablo, enemigo, adversario, Lucifer. Dice la palabra que opera en los aires. Los demonios, mis hermanos. Y yo sé que no todos creen esto, pero esto es bíblico. No estamos solos, mis hermanos. No es solamente el plano espiritual, el plano natural o físico. Hay un plano espiritual y la palabra dice que cuando nosotros estábamos en pecado, es más, practicábamos el pecado, estábamos muertos espiritualmente, pero éramos guiados por el gobernador de las tinieblas. Y por eso un hombre, una mujer no puede salir del alcohol solamente. Solo no puede. Sé que hay programas, sé que hay fundaciones, asociaciones y sí, hay unos casos. Pero no solamente necesitas ayuda, necesita una ayuda espiritual. Porque espiritualmente una persona que está atada en su pecado, como drogas, alcohol, pornografía y otras más, necesita la liberación de Cristo. Y esa era la condición del mundo. Para eso vino el mundo. Para eso vino Jesús al mundo, para rescatarnos, para liberarnos. Ahora, si nosotros o alguna persona que está acá no tiene a Cristo, recuerde, no solamente se está ahogando, está muerto espiritualmente. Les pregunto, ¿necesitamos una persona que está sin Cristo, necesita un rescatista, un salvavidas? ¿Necesita una persona que ¿verdad que sí? ¿Necesita una persona que se lance al agua y lo rescate, sí o no? Muy bien, vamos a avanzar. Punto número 2. ¿Qué hace Dios sabiendo que nos estábamos ahogando, y no solamente ahogando, sino que estábamos muertos espiritualmente? Envió a su Hijo. Punto número 2. Dios envió a su Hijo. Había muchas profecías. Y voy a avanzar rápido en esto porque yo sé que ustedes saben la historia. Había una jovencita llamada María, virgen, que estaba preparada y muchas más para recibir la buena noticia. Se le aparece un ángel en su casa y le dice en Lucas 1:31, escúcheme, quedarás embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Y dice, ¿cómo será esto? No he conocido varón, no he tenido relaciones íntimas con mi prometido. ¿Cómo se llamaba el prometido? José. Era virgen. Ella se sorprende. El ángel le explica que el Espíritu de Dios la iba a cubrir y de esa manera iba a quedar embarazada. Ahora, lo importante para esta serie en este texto es que ese hijo que iba a ser varón iba a tener por nombre Jesús. Y Jesús va a aparecer allí, en hebreo es Yeshua,
que significa Yahvé es salvación o el Señor salva. Jesús es el nombre personal humano de nuestro Salvador. Por eso las personas no deberían llamarse Jesús. Yo sé que hay algunos que se llaman Jesús, pero Jesús es el nombre del Hijo de Dios, es el nombre personal y humano de nuestro Salvador. Tengo un amigo que es pastor, por cierto, fue mi mentor por mucho tiempo, y él se llama, Jesús de Nazaret. Imagínense. Y llegó a los Estados Unidos y le dijeron, no, usted no se va a llamar aquí Jesús. Cero, no se lo permitieron. Y él allá se llama Nazaret, solamente. Jesús no. ¿Por qué? Porque Jesús es el nombre que personal y humano del Hijo de Dios. También dice la palabra, tu hijo será un gran hombre, será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, y el Señor lo hará rey, como a su antepasado David. Venía de ese linaje. A José se le aparece un ángel también porque José dijo, yo no he tenido intimidad con mi novia, con mi prometida, ¿y cómo va a ser posible que esté embarazada? Y cualquier hombre que esté comprometido, que no haya estado en intimidad con su esposa y ve a su esposa embarazada, ¿qué va a pensar? Colon irritado. Yo creo que la cena de ayer le cayó mal. ¿Será que piensa eso? No. ¿Qué va a pensar? Que es del vecino, que fue infiel. Y él dijo, mejor la dejo. Y cuando pensaba dejarla, se le apareció un ángel y dijo, no la dejes, recíbela, porque lo que lleva en su vientre es del Señor. Y dice, y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Jesús. Y aquí está la misión, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué lo va a salvar? De sus pecados. Porque el pecado nos separa de Dios, introduce la muerte. Entonces vemos que este Jesús iba a salvar. Era su misión salvar, rescatar a la humanidad de sus pecados. Dios envía a un salvavidas, un rescatista. Pregunto, ¿antes envió a otros rescatistas? ¿Sí o no? Los profetas. Eran como esas varas, como esas cuerdas que lanzaron y acérquense a Dios, acérquense a Dios. ¿Y qué hicieron con los profetas? No le creyeron, los mataron, se burlaron. Dios dice, bueno, voy a enviar a mi hijo, al unigénito Hijo de Dios, que en esencia es Dios. Como leíamos, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué hicieron con el rescatista? ¿Se dejaron salvar? No. ¿Qué hicieron? Lo mataron. Lo crucificaron. Yo sé que es una comparación. No voy a decir, no se imagine Jesús ahora con un salvavidas. Es como. Pero sabiendo y poniendo el ejemplo que usted está en el mar, en el río, en una piscina y usted se está ahogando. Dios le guarde de eso, pero usted se está ahogando. Y vino una persona a rescatarlo. ¿Qué debería hacer usted? ¿Qué debería? Dejarse rescatar, ¿verdad que sí? Yo sé que está en ansiedad, yo sé que está tragando agua, yo sé que está pasando muchas cosas, pero hay que relajarse, entregarse. No podemos caerle a golpes, a cachetadas, a patadas al rescatista, ¿verdad que no? Porque viene ¿qué? A rescatarnos, a salvarnos. ¿Vemos que Jesús envió un Salvador, sí o no? ¿Estamos conscientes de que Dios envió a su Hijo? ¿Lo creemos o no? Sí. Muy bien, vamos con el tercer y último punto. Jesucristo salva. ¿Cuántos creen eso? Jesucristo es nuestro Salvador, lo acabamos de leer. Versículo 21 dice, dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo, en una oportunidad, hablando con los discípulos, sus seguidores, que estaban aprendiendo de Él, se estaban peleando por quién era el mayor, que cuando Jesucristo muriera, a quién iban a dejar, que dónde se iban a sentar y todo ese tema. Ustedes ya conocen esos discípulos tremendos y el cabecilla de ellos era ¿quién? Pedro. Y estaban allí y Jesús mismo les dijo, imiten al Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es una expresión de la humanidad de Dios. No es que sea hijo de hombre, es hijo de Dios, pero es Dios encarnado. Y dice, imiten al Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo es comparado como un noble rescatista que nos ve a nosotros. Ustedes han visto la figura del rescatista, del salvavidas, ¿verdad? Quizás en las playas o en alguna película. Y ellos, de verdad, o la mayoría están en buena forma física. Usted se imagina que yo soy el rescatista, ¿verdad? Entonces están como en una especie de casilla, por así decirlo. Está alto, ¿cierto, verdad? ¿Por qué? Porque necesita ver. Y él está vigilando. Y si hay una llamada de auxilio, de socorro, ¿qué hace? Él desciende de eso, ¿cierto? Va con sus implementos y si no hay nada que hacer, tiene que lanzarse. Pero él está consciente de que si él entra al agua, puede morir. Él está consciente de eso porque en los entrenamientos lo han preparado para eso. Ojo, esto es una comparación. Jesucristo en la eternidad, ¿en dónde estaba? En lo alto, ¿verdad que sí? Era Dios, estaba con Dios. Pero hubo manifestaciones de Él en el Antiguo Testamento, como leía nuestro hermano Daniel, hubo la preexistencia de Dios y Él se mostró en varias oportunidades. Él tuvo que descender de su trono, hacerse como uno de nosotros, meter los pies en la arena, meterse en el agua, buscarnos a nosotros cuando estamos pidiendo auxilio. ¿Pero qué hicimos? Muérete tú, que yo me salvo. Literalmente. ¿Qué hizo la humanidad? Los sepultó. Ni las gracias por rescatarme. Porque el sacrificio de Cristo ahora nos da camino, nos da una puerta de entrada, nos da acceso al Padre. Sin el sacrificio de Jesús es imposible agradar a Dios. Pero la gente no valoró al rescatista, no valoró al guardavidas. Al contrario, lo mató. Quiero mencionarles aquí un comentario del pastor John MacArthur. Dice, un rescate es el precio pagado para liberar a un esclavo o un prisionero. Esto no indica un pago a Satanás. El rescate es ofrecido a Dios para satisfacer su justicia e ira contra el pecado. Dios odia el pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Nosotros merecíamos la muerte. Pero ¿qué hace Jesús? Dice, no, la muerte no es para ellos, es para mí. Él ocupa nuestro lugar. No solamente es que nos salva, sino Él ocupó nuestro lugar. Es como viéndolo de otra manera, con otra analogía, nosotros estábamos presos, privados de libertad. ¿Y qué hace Jesús? Libéranlo a él o a ella y yo me pongo en su lugar. No solamente estábamos presos, estábamos condenados a la muerte, a una inyección letal o a la silla eléctrica. ¿Y qué hizo Jesús? Ocupó nuestro lugar y murió por nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús. Quienes deberíamos estar en la cruz éramos nosotros por nuestros pecados. Porque nosotros pecamos. Él nunca pecó, no conoció pecado. Y el Santo Hijo de Dios pagó con su vida la ira, el precio exacto de la ira de Dios.
Dice la palabra en Lucas 19:10, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos. Y nosotros estábamos perdidos, pero gracias al rescate, a la liberación, al pago de la deuda de Jesucristo, ya no estamos perdidos. Ahora estamos con el Padre, estamos en la mano del Señor. ¿Y quién nos arrebatará de su mano? Nadie. ¿Quién nos arrebatará del amor de Cristo? Nadie. Ni siquiera el mismo adversario. En Juan 20:31 dice la palabra, finalizando ese evangelio, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Cuál debería ser la respuesta sabiendo que Jesús vino al mundo? Que Dios le envió a su Hijo, sabiendo nuestra condición humana, que estábamos separados y muertos. ¿Cuál debería ser la respuesta de nosotros a Dios y a su Hijo Jesucristo? La palabra lo dice claro acá. Lo que es escrito, que conocemos como evangelios o la Biblia, lo que es escrito es para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Y dice la palabra, el Hijo de Dios, y que para que al creer tengamos vida en su nombre. ¿Qué significa Cristo? Le va a aparecer allí. Título griego, en hebreo, Mesías o el Mesías, que significa ungido o elegido por Dios. Por eso le decían Jesucristo. Jesús, el nombre personal y humano, que era Salvador, y Cristo es el título, no es un nombre, un título que significa el Mesías, el elegido de Dios. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, es como que si estuviéramos ahogándonos. Y va el Salvador, el rescatista, noble. Y cuando Él llega, ¿nosotros qué hacemos? Nos rendimos a sus brazos y nos dejamos salvar. Creer es depositar la confianza en. Y la palabra dice que el que cree en el Hijo es salvo. Creer es tener fe. Creer es decir, sí, Señor. Acepto tu señoría, acepto tu ayuda. Acepto que no me puedo salvar. Acepto que estoy muerto espiritualmente. Acepto que no puedo hacer nada para llegar a Dios. Y cuando viene Jesucristo a tu vida, te rindes a sus brazos. Eso es lo que muchos hemos hecho. Tenemos que rendirnos. Tenemos que depositar nuestra confianza y fe en el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Si Dios envió a su Hijo para rescatarte, ¿cómo responderás a ese rescate? ¿Será que seguimos dando manotazos? ¿Será que seguimos dando patadas? ¿Será que seguimos, no, yo puedo flotar, yo puedo salvarme? ¿O será que de una vez por todas nos rendimos? Hemos visto, iglesia, Jesús vino para rescatarnos. La condición humana era terrible. Estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Dios, al ver nuestra condición, envía a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo muere en nuestro lugar y es nuestro Salvador. Sabiendo eso, ¿recuerdan la historia de mi amigo Marcos? Yo no conocí los amigos que rescató. De verdad, no los conocí. Eran sus compañeros de equipo. Pero imaginémonos por algún momento que un amigo da su vida por ti. ¿Cómo vivirías el resto de tu vida? Sabiendo que nos íbamos a ahogar. ¿Valoraríamos la vida? ¿Será que en nuestro corazón hay gratitud hacia ese amigo que murió por nosotros? Porque murió. Ahora, el desafío o la acción práctica esta semana dice así: si Jesús te ha rescatado,
a los que nos ha rescatado, vive cada día con gratitud, recordando lo que Él hizo por ti. Que en esta semana, a partir de hoy, lunes y así, podamos en gratitud, ojalá sea nuestra actitud, recordar lo que hizo Jesucristo por nosotros. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, que incluso sirven. ¿Por qué? Porque en su corazón hay ¿qué? Agradecimiento. Porque su vida sin Jesús, sin Dios, iba rumbo a la muerte, literalmente. Literalmente. Así que yo le pido, hermano, por favor, que se ponga de pie y le pueda decir al Señor, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Gracias, Señor, porque Él era el rescatista perfecto. Gracias, Señor, porque Él dio su vida por mí. Y allí donde está, abra sus labios y dígale, Señor, gracias. Dele adoración, honra a Jesús. Y si usted ha sentido que no ha valorado su vida y que un día no ha sido agradecido por el sacrificio de Jesús, dígale, Señor, perdóname, porque en mi corazón no hay agradecimiento. Permite que esta semana pueda ser agradecido por lo que tú has hecho, Señor. Si hay una persona que está acá que se siente como que si en su vida se estuviera hundiendo, que literalmente se está ahogando en sus emociones espiritualmente, no tiene ganas de vivir, quizás se siente hasta atormentado y literalmente dice, necesito ayuda, necesito socorro, necesito que alguien me rescate. Yo te presento a Jesús. Jesús no simplemente es un rescatista, es el Hijo de Dios. Y si tú confías, si tú crees en Jesús, puedes ser salvo. Entonces, amigo, amiga, confiesa a Cristo como Señor y Salvador. La palabra dice que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, que Él es Señor, serás salvo. Yo te invito a hacer esa confesión o yo te voy a guiar en una oración y tú vas a decir, Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Por favor, perdona mis pecados. Líbrame de mi maldad. Señor, y dame vida eterna. Que yo pueda ser un hombre, una mujer nuevo. Y que a partir de hoy yo viva con un corazón agradecido porque he sido salvado de la condenación eterna. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración por primera vez? ¿Puede levantar su mano, por favor? Dios les bendiga, 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 Dios les bendiga. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. La Biblia establece que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, así que vamos a acompañar a los ángeles que están haciendo fiesta, mis hermanos. Y a los que han levantado su mano, a los que nos están visitando al finalizar esta reunión, pueden subir la escalera. Hay un equipo que se llama Conexiones y ellos les van a ayudar a poder conectarse con Dios y con la iglesia. Que en esta semana, mis hermanos, podamos vivir agradecidos por lo que Cristo hizo en nuestra vida. Dios les bendiga y Dios les guarde.